Bueno, ¿alguien sabe lo que es PNL? Programación neurolingüística. ¿Escucharon hablar? ¿Alguna vez alguien dijo, sí, yo sé, yo escuché, lo estudié, algo? ¿No? Están callados. Me va a costar remar en dulce de leche esto. ¿Vos lo escuchaste? ¿Qué es? ¿Qué entendés? No hay respuestas correctas o incorrectas. No hay respuestas. Sí lo escuché. Ah, lo escuché. Ah, la rompiste. Lo escuché, punto, y ahí quedamos. Para romper un poco el hielo. Está bien, sí, me salvaste la noche porque están todos en estado de... Sí, lo escuché. No sé si es exactamente esto, porque de tanto que escuchaste como que después uno se queda con su concepto y Sí. de la parte de las emociones, de cómo uno hace los gestos. Bien, exactamente. Gracias por el aporte. No, yo te dejo hablar porque si no... Eso mismo, gracias. Exactamente. Muy bien. Bueno, en realidad, a ver, los conceptos básicos de PNL dicen que cada uno de nosotros venimos programados de fábrica, de cierta manera. Y lo loco de todo esto, y ahí es donde viene, es importante que ustedes se guarden esto para después pasar factura a los que tienen la posibilidad. Venimos programados de fábrica, pero como toda fábrica hay un fabricante, ¿no? Y ese fabricante son nuestros... Bien, ahí. ¿Quién dijo padre? ¿Vos también? Bien, ahí, cerveza gratis para vos. Coca-Cola, yo qué sé. Vos ahí tenés que decir igual que sí, aunque no tomes y bien, gracias. Bueno, la realidad es esa. Nosotros cuando nacemos somos básicamente hojas en blanco o libros en blanco. Y a la hora de tomar decisiones, tomamos decisiones de forma netamente emocional. Y la realidad es que quien programa esas emociones son lamentablemente nuestros padres. Bueno, lamentablemente no siempre, porque bueno, en algunos casos sí. Vos lo decís, no estás con... No tengo hijos. Ah, por eso, no lo estás diciendo como... Ahí va. Pero bueno, esa es la realidad. La realidad es que a nosotros, cuando nacemos, nos empiezan a programar y ahí es que nosotros, en base a esas programaciones mentales que tenemos, que como bien digo, vienen de nuestros padres, empezamos a generar ciertas variables y ciertas limitantes, por llamarlo de alguna manera, que son paradigmas. Todos sabemos lo que es un paradigma acá, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, perfecto. Básicamente un paradigma es una limitante, una creencia, algo con lo que nosotros creemos, que es básicamente la realidad, que es el mundo en el cual crecimos, vivimos y entendemos que está correcto hacer determinada cosa. Y acá vamos a hablar desde los valores, cuando nos enseñan qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, cuando te dicen no tenés que robar, porque eso está mal, no tenés que, no le pegues al otro porque está mal, bueno, y ahí nos empiezan a programar con valores, pero emocionalmente también nos programamos. Emocionalmente también nuestros padres nos programan y empezamos a ver y a sentir emociones en base a esa programación mental que nos define y que nos marca. Y es tan así lo que yo les decía de que somos hojas en blanco, que los niños cuando nacen, y esto es algo que es importante mencionar y que yo como padre lo aprendí también desde antes de ser padre y eso me vino bárbaro, que somos tan hojas en blanco que a los niños les cuesta diferenciar la realidad del mundo artificial. Por eso es tan importante, por ejemplo, con qué dibujitos nos criamos, con qué películas nos criamos. Y fíjense, ustedes me lo podrán decir, si no hay ciertos contenidos audiovisuales que ustedes vieron, ciertas comunicaciones gráficas que ustedes vieron y que hasta el día de hoy los marcan. Dicen, yo me acuerdo que yo veía tal dibujito, o que yo veía tal contenido, que yo veía tal animación, y ese contenido empieza a programar lo que yo soy. Obviamente, con esto no estoy diciendo que si vi dibujitos de guerra voy a salir a matar gente por ahí, o que si vi los ositos cariñositos voy a salir a abrazar gente por ahí. Pero sí, todo ese contexto de realidad y mundo artificial, por llamarlo de alguna manera, nos empiezan a limitar como seres humanos. Y empiezan, por sobre todas las cosas, a limitar nuestras emociones. Algo que es importante, muy importante, sobre todo los niños, en esa diferencia entre el mundo real y el mundo artificial, es el propio cuerpo, o sea, el propio vehículo que nosotros utilizamos para vivir en este plano real, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y esto no es esoterismo, ni mucho menos, es simplemente la realidad misma. Una de las cosas que
los antropólogos, algunos psicólogos también en ciertas ramas y demás, siempre mencionan sobre los niños es importante que cuando el niño tiene alguna distorsión, inviten al niño a tocarse, pero a tocarse literal, ¿no? Y yo les digo a ustedes, ¿cuántos de ustedes, de los que estamos acá, cuántos de nosotros a diario hacemos ese ejercicio, ¿no? De decir, pero estamos hablando en buenos términos, ¿no? O sea, tocarme un brazo, tocarme una pierna. No es común, uno no se anda tocando, ¿no? Para ver que existe, como para decir, estoy acá y por eso me toco. Pero el niño sí tiene esa distorsión y fíjense si será tan importante esa división entre el mundo real y el mundo artificial, que en cierto punto ese niño no sabe cuáles son los límites de su propio cuerpo. A ese nivel llega el concepto de que el niño no está programado, o sea, no sabe dónde están sus limitantes físicas. ¿Ah? A ese punto llega la desprogramación que tiene el niño. Y en esas limitantes, y en esos paradigmas, y en esos límites, valga la redundancia, que yo digo que nos empezamos a poner y que nacemos con eso, está el clásico concepto del padre cuando tiene que retar o cuando tiene que marcar los límites a ese niño para decirle hasta dónde puede llegar a ir. ¿Dónde está lo más clásico de eso? Es cuando el niño está haciendo una actividad y la madre o el padre le dice, bueno, no hagas eso porque te vas a caer. A todos nos dijeron eso, ¿no? Y no es tan así, yo estoy siendo muy políticamente correcto, pero en realidad es te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer. Ese mensaje es una programación mental, porque en realidad lo que esa madre le está diciendo a ese niño, ¿qué es? Que se va a caer. O sea, ese concepto tan sencillo como el de un padre o una madre diciéndole a un niño, te vas a caer, es una limitante. Es una pieza importante de programación mental. Entonces ahí es cuando todos empiezan a decir, ¿no? A veces yo soy padre también, pero hablo con otros padres y a veces esas personas dicen, y bueno, pero ¿cómo hago para decirle? Porque si se va a subir y veo que se va a caer, le tengo que decir, no puedo, si está subido acá arriba el nene con la cabeza hacia abajo, sé que se va a ir de cabeza, ¿no? Tengo que hacer algo, ¿tá? Para evitar esa situación. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a darnos cuenta y tenemos que empezar a ver que hay maneras de reprogramarnos nosotros para reprogramar de mejor manera las nuevas generaciones. Yo acá estoy hablando de hijos, pero ahora vamos a ver, esto aplica también, para X persona, no tiene por qué ser, o sea, yo el padre y él el hijo, sino para cualquier persona. ¿Y cómo me dirijo yo a esa persona? ¿Tá? Hay 1000 maneras de programar o reprogramar los conceptos con los que quiero transmitirle determinado mensaje. Entonces, lo que les decía recién, la pregunta es, bueno, ¿cómo hago? Porque si veo que se va a caer, le digo, te vas a caer. El mensaje es tan sencillo de cambiar y tan sencillo de transformar como decir, bueno, si haces eso que estás haciendo, puede ser que te caigas. O seguramente te caigas. Es simplemente un mensaje sencillo. ¿Ah? Es una reprogramación. Es decirle, esa actividad que estás haciendo puede tener como consecuencia esta situación, que es caerte. ¿Ah? Que no es lo mismo que decirle, te vas a caer. Es una afirmación, es una aseguración de que algo va a suceder. ¿Ah? ¿Qué es lo que estoy haciendo con ese niño en ese caso? Programarlo. ¿Ah? Entonces, esto es una manera de reprogramarnos nosotros mismos para no transmitir, por ejemplo, inseguridad. Así de sencillo. Para no transmitir inseguridad. ¿Y qué pasa si lo aplicamos? ¿Qué pasa si lo aplicamos, por ejemplo, ya que estamos hablando de programar y estamos hablando de cómo digo de cómo doy determinada alerta o cómo doy determinada indicación, pero puede pasar en una empresa también. Yo como director de empresa, ¿ah? ¿Cuántas veces me pasa que de repente veo que alguna de las personas que trabaja conmigo está haciendo una actividad que no es la mejor, que no es la correcta, o que de repente no es lo que yo entiendo como director de empresa que es lo correcto? ¿Qué pasa con eso? Bueno, muchos directores de empresa, o muchos dueños, o muchos encargados de determinadas áreas, lo que hacen es, estás haciendo esta actividad, no lo estás haciendo bien. ¿No?
Es el mismo concepto, te vas a caer. Es decir, no lo estás haciendo bien. O sea, marco el error, no doy una solución. Es la misma pregunta, incluso cuando hablamos en empresas surge la misma pregunta. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se lo digo? Si lo está haciendo mal, se lo tengo que hacer saber. No puedo quedarme en ese concepto y dejar que lo siga haciendo mal. Es el mismo concepto. Estás haciendo eso, no es correcto, o entiendo que no es correcto lo que estás haciendo. En mi criterio y en mi experiencia, entiendo que deberías hacerlo de esta manera. ¿Ah? Es el mismo mensaje programado de una manera diferente. ¿Qué pasa si reprogramo diferente? La recepción de la persona que tengo adelante es totalmente diferente. ¿Ah? Y esto es sencillo. Acá, más allá del tecnicismo y todo lo que ustedes quieran, es tan sencillo como nos pasa con cualquier conversación entre amigos de me pedís algo, ¿cómo me lo pedís? A todos nos pasa, ¿no? O en las parejas, o en la familia, o, che, me pediste tal cosa, sí, pero no me lo pediste bien, ¿no? Entonces, no, pasámelo, te lo tiro porque no recibí el mensaje. Entonces, la comunicación programa y la buena comunicación reprograma. Eso es sin duda. ¿Se viene entendiendo o está siendo jeroglífico lo que estoy diciendo? ¿Vienen bien? ¿Sí? Bien. Entonces, como bien decía la compañera ya, que salvó el arranque, una de las cosas que más se percibe en la programación neurolingüística y en el lenguaje todo es el lenguaje no verbal. Ese es el lenguaje, ¿ah?, que es nuestro principal lenguaje, y de repente, fíjense si es importante que es el lenguaje que no habla, ¿ah? Aunque sí habla, hay que saber leerlo. Eso es lo importante. Pero la realidad es que más o menos en un 55 a 58% nosotros comunicamos desde lo no verbal. ¿Ah? Hay un 25%, un 30 y pico por ciento, no tengo los valores exactos acá, no les quiero mentir, pero un 30 y pico por ciento es el tono con el que comunico un mensaje, y solamente un 7, un 8% el contenido real del mensaje. ¿Se entiende? O sea, cuando quiero comunicar algo, la gran mayoría de ese mensaje lo transmito del lenguaje no verbal. La otra parte importante es el tono en el que lo digo, y solamente un 7 a 8% el contenido real del mensaje. Entonces, fíjense cuántas veces nos preocupamos un montón, ¿no?, por redactar un mail o a la hora de negociar con alguien o conversar con alguien. Cuántas veces nos pasa de que, bueno, que se entienda bien y armo el speech y armo el mensaje y demás, ¿no? Y a mí me pasa cuando me acostumbro a negociar con alguien y que, bueno, si esa persona se sienta adelante, puede tener todas las de ganar y yo todas las de perder. Pero si sé leerlo y no comunica bien, seguramente logre un poco más de lo que podría haber logrado si no tengo conocimiento de lo que esa persona quiere o de lo que esa persona realmente va a hacer o quiere. Entonces, lo que les decía recién, el lenguaje corporal, que es ese lenguaje no verbal, es el más importante, ¿tá?, de manejar. Y justamente esa es una de las variables que estudia la PNL o programación neurolingüística, es saber leer, saber comprender el lenguaje no verbal del otro. ¿Tá? Una de las cosas que sucede, no tanto en las charlas como estas, que es algo más dinámico y que la gente se mueve y demás, pero por ejemplo, los que damos clases en universidad o en diferentes cursos, pasa mucho de que ante un grupo que está sentado de forma similar y demás, rápidamente podemos darnos cuenta quién está atendiendo, quién no está atendiendo, quién entendió, quién no entendió. Y lo mismo pasa en una negociación. Cuando voy a negociar con alguien, la postura de la persona que se sienta adelante marca claramente cuáles son los intereses, ¿ah?, o no de esa persona. Y, a ver, podríamos hablar 6 horas sobre esto, no es la idea, ¿tá? La idea también es un ratito darle paso a Marcel, pero algunos tips, por ejemplo, como para utilizar de ejemplo. Si quieren después, cualquier duda me lo preguntan, lo vemos. Después que termine Marcel, si quieren hacer consultas, lo podemos hacer. Pero, por ejemplo, una persona que está negociando con el elemento mesa adelante, y yo siempre digo, el elemento mesa es un elemento que ayuda mucho. Yo cuando voy a negociar con alguien trato de sentarme en 2 sillones y no tener tanto la mesa.
¿tá? Cuando soy yo el que no quiere demostrar tanto, ¿tá? Lo que quiero transmitir, y cuando soy yo el que sabe que la persona que tengo adelante sabe leerme. ¿Tá? ¿Por qué la mesa? Porque bueno, la gestualidad sobre la mesa marca mucho. Una persona que, por ejemplo, está negociando y está apoyada arriba de la mesa, está en una actitud, ¿tá? De querer negociar, está interesada en esa conversación. Ahora bien, sucede así, bien sencillo. Cuando esa persona con la que ustedes están hablando, ¿tá? Saca los brazos de la mesa y sobre todo se tira hacia atrás, seguramente estoy perdiendo en esa negociación y hay algo que está fallando. ¿Tá? Pero la realidad es que si yo logro entender esos parámetros, si yo logro entender qué es lo que esa persona está comunicando desde el lenguaje no verbal, ¿tá? Tengo la chance de ganar o tengo la chance de perder si no entiendo lo que quiere comunicar. ¿Tá? Una variable es esa, los brazos arriba de la mesa o el tirarse para atrás. Otra variable muy importante. ¿Por qué digo que todas estas variables son importantes? Porque eso es un paréntesis que quiero hacer. Todas estas variables que yo les estoy contando a ustedes las van a aprender acá, se las van a llevar y no se van a olvidar más. Y van a saber leer todo esto que yo les estoy comentando. Pero todas estas variables de las cuales yo les hablo nacen 100% del inconsciente. ¿Ah? La persona puede dominar esas variables después que estudia y practica, y después de los años podemos lograr dominar eso. ¿Ah? Pero la persona que no sabe de esto que estamos hablando acá, seguramente no lo logre dominar. Otra variable importante, hablando de la mesa, son las manos. ¿Ah? Cuando la persona tiene las manos abajo de la mesa, inconscientemente hay información que no me está diciendo, no quiere decir que me esté mintiendo. Hay información que no me dice, hay algo que no me está contando, ¿ah? Hay algo que todavía no puso arriba de la mesa. ¿Ah? Si lo pensamos, tiene hasta sentido común. ¿No? Es como jugar a las cartas y esconderlas abajo de la mesa. El inconsciente hace cosas que son muy similares a la vida real. Y eso también, después que lo entendemos, nos damos cuenta que es mucho más fácil de analizar. No es tan complejo, ¿ah? Después que tenemos práctica, después que logramos analizarlo, deja de ser complejo. ¿Ah? Por ejemplo, otra cosa que sucede en la negociación y que es muy distinto en una charla. Por ejemplo, los brazos cruzados. Acá hay algunas personas de brazos cruzados. En una charla quiere decir estoy prestando atención, estoy escuchando por lo menos. ¿Tá? Puedo entender, puedo no entender, pero estoy escuchando. En una negociación, los brazos cruzados es desinterés, es desaprobación. Es lo que me estás proponiendo no me está gustando. ¿Tá? Entonces, lo que es importante también del lenguaje no verbal es entender el contexto. ¿Tá? Ha pasado un montón de veces, no sé, en cursos que hemos hecho prácticas, y viene una persona y dice, no, pues yo estaba en tal lugar y la persona con la que me senté a conversar, le estaba negociando algo que no era muy importante, pero me puse a negociar y la persona yo vi que estaba cerrada porque estaba constantemente de brazos cerrados, de brazos cruzados. Y cuando analizamos el contexto era al aire libre con 5 grados de temperatura. Entonces vos decís, bueno, claro, o sea, no sabés, capaz que tenía frío, ¿no? Obviamente. Estaba abrigado, no estaba abrigado, no me puedo poner a analizar eso. Pero sí tengo que tener presente el contexto. ¿Ah? Sí tengo que tener presente si es una charla, si es una negociación, si hace frío, si hace calor. ¿Ah? Obviamente también este gesto de acá puede marcar preocupación. Pero si hay 35 grados, capaz que tengo calor y me pesa el cuello. ¿Entienden? Entonces, obviamente tengo que tener súper presente cuál es el contexto y por qué se puede llegar a dar esa situación más allá de los tecnicismos. ¿Ah? Entonces, bien, todo lo que venimos hablando recién, ¿no? Iniciamos, para los que llegaron a última hora, iniciamos hablando más sobre la programación mental, que somos hojas en blanco, que nuestros padres son los que nos programan, cosas que hemos escuchado por ahí un montón de veces, pero es cierto, es la realidad. Entonces, fíjense si será así, que nuestros padres marcan un poco nuestra realidad y nos programan un poco, que no son los únicos culpables de todo eso que nos pasa. También nuestro entorno programa nuestra realidad. Entonces nosotros entendemos algo que está correcto o incorrecto, algo que me gusta más, algo que me gusta menos, también en base a mi entorno y a lo que yo observo de mi entorno. Que mi entorno puede ser mi familia, mi barrio, mis amigos, ¿tá? La gente con la cual me rodeo. Pero vamos a ver un ejemplo bien sencillito. Si yo les pregunto a ustedes, y acá es cuando los hago hablar y
pasamos el micrófono antes de que venga el karaoke. Se ríe, no hay karaoke. Entonces nos vamos. ¿Se van? Vos, que la cerveza, que no tomas cerveza, pero me salvaste el arranque. Pero sí karaoke y sí el arranque. Vamos a traer el karaoke para vos, solo para vos, por haber salvado el inicio. Un ejemplo que les decía, si yo les pregunto a ustedes, ¿no? Y yo les digo, bueno, díganme para ustedes cuál es el concepto de éxito. ¿No? Si yo les digo una persona exitosa, ¿qué es lo primero que les viene a la mente? Felicidad. ¿Cómo erróneamente? ¿Quién dijo? ¿Quién? Erróneamente, me interesa, a ver. El éxito es un concepto polisémico, así que no podemos decir que éxito y felicidad son sinónimos, porque el éxito varía según el contexto social, económico, la cultura. Por ejemplo, el éxito para una persona puede ser el éxito académico, para otra persona puede ser el éxito laboral. Entonces, una persona analfabeta y una persona con un máster son igual de exitosos, aunque no son iguales. Exactamente. Muy bien. Bien. Y ahí dejaba Google abajo. Muy bien. ¿A qué te dedicas? Soy coach de desarrollo personal. Bien. Marcelo, ¿la trajiste vos, Marcelo? Es trampa eso, ¿no? A mí me trajiste por una pizza y una Coca-Cola. Esta te va a cobrar carísimo. No, pero está bien. Ella dio, a ver, ni que hablar, ella dio una concepción clarísima de éxito. Pero ella tiene conocimiento, así que vamos a dejarla de lado. No, pero está bien, es exactamente lo que dijo ella. Pero el resto de las personas, ¿qué habían dicho por acá? ¿Vos? Yo, Sí. felicidad. Felicidad. Una persona feliz es tu concepto personal. Concepto personal del éxito. Sí, perfecto. Está bien, está claro. ¿Alguien más? Concepto de éxito así, lo que les venga a la mente. Disciplina, a ver. Yo tengo una frase muy característica de eso, que es: el éxito es la realización progresiva de un sueño. O sea, mantenerte continuamente detrás de un sueño, detrás de metas, aceptando metas. Bien, perfecto. Está perfecto. Yo tengo una frase en la agencia que dice la capacidad de ir de un fracaso al otro sin perder entusiasmo, por ejemplo. Y todas son válidas. Esa habla un poco de mi historia personal. Pero la realidad es así, que todas son válidas. Pero si nosotros le preguntamos a otras generaciones, y a eso quería ir, le preguntamos a otras generaciones, ¿y qué pasa? ¿Qué para vos qué es el concepto de éxito? Y ahí empiezan a hablar, ¿no? Y sacan la lista, desenrollan la lista y empiezan, bueno, a ver, ¿y qué es lo primero que te dicen? La casa, el auto, un trabajo estable, los nenes, el perro, el gato, ¿viste? La casa con un patio, la piscina, la barbacoa, ¿no? Una buena manguera para regar el pasto, después los regadores y así. Cuando empezás a listar, el concepto de éxito está netamente asociado a un parámetro y a ciertos paradigmas, como decía yo cuando arrancábamos la charla, ¿ah? Que básicamente están programados y son parte de nuestra programación mental. ¿Ah? Ni que hablar que lo que veo acá, todos los que estamos acá, es otra generación, con otros conceptos, con una mente mucho más abierta, con otra realidad. Y estoy seguro que si yo me siento con cada uno de ustedes 15 minutos a conversar, me doy cuenta que su concepto de éxito no tiene nada que ver con toda esa lista, ¿no? Que me decía a mí mi abuela. Sus abuelas le podrían decir lo mismo. Pero claro, a mí me pasó mucho conversando justamente con mis abuelos, con otros adultos que de la familia o no, gente que vas conociendo, ¿no? Y te ven de repente, ¿cómo te está yendo? Bien, sí, no, vi que te fue bien en aquel proyecto, sí, y te compraste la casa, y decís, no. ¿Viste? Entonces ellos enseguida viene el gesto y ahí está el lenguaje no verbal, donde está la gestualización, ¿no? Como diciendo, tan exitoso no sos, entonces, te falta. Claro, es que es así, ¿no? Te falta un poquito porque todavía no tenés la casa. Bueno, entonces, todo eso es programación mental. Todo eso son paradigmas y parámetros que nos estipularon a nosotros y que generación a generación los empezamos a tirar para abajo. Otra cosa que, que me pasó mucho, que vos decís, bueno, ¿y cuándo te vas a, no? La clase, ¿cuándo vas a recibir el título? Y yo qué sé, ¿viste? Yo antes de recibirme ya estaba facturando, entonces la verdad que a mí no está. Pero sin embargo hablaba con, no sé, con gente mayor y hasta que no tengas el título, ¿viste? Parece que no podés trabajar. ¿No? No tiene nada que ver, o sea, hay personas sumamente exitosas que no tienen ningún título.
Entonces, eso es parte también de esos paradigmas, de esa programación mental y demás. Yo siempre me acuerdo de un cuento que me hacía un empresario una vez. No sé, la verdad, no sé si es una realidad o es una historia o qué, pero siempre me quedó grabada, ¿no? De que había una persona que iba a un pueblo pesquero y veía un pescador que estaba pescando ahí, ¿no? Que iba con los peces colgados. Llegaba, vendía todos los pescados rápido, ¿no? Y se iba para la casa a descansar con la familia y demás. Entonces viene este hombre que era un empresario muy exitoso de otro rubro, curioso porque lo veía que todos los días venía con el cargamento, con los peces y demás. Le dice, bueno, veo que se dedica a la pesca. Sí, exactamente, me dedico a la pesca, sí. ¿Y cuánto vende más o menos? No, yo salgo todos los días, pesco 1 hora, junto lo que necesito, vendo y con eso vivo todos los días. O sea, vivo bien, pago los gastos, o sea, vivo bien. Entonces este empresario le dice a la persona, pero fíjese que si usted, en lugar de salir a pescar 1 hora, sale a pescar 6 horas por lo menos, ¿ah? Va a producir 6 veces más y va a poder comprar más barcos, ¿ah? Y va a generar una empresa pesquera. Y usted, esta empresa la proyecta por diferentes zonas pesqueras del mundo, ¿ah? ¿Y qué es lo que va a lograr? Bueno, una facturación tal que cuando usted tenga la edad de retiro va a poder vender esa empresa, ¿ah? Y va a tener el dinero y va a tener toda la espalda financiera para ¿qué? Para venir a este mismo pueblo, ¿ah? No trabajar ninguna hora y tener todo el día disponible con su familia. Y básicamente la paradoja de esto era que era exactamente lo que el hombre estaba haciendo en ese mismo momento. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Está bien, si nos ponemos a ver, muy matemáticos y muy analíticos, podemos calcular la inflación y la devaluación de la moneda y la contaminación, si se terminan los peces, podemos poder analizar un montón de cosas que tal vez el empresario en cierta medida tiene razón. Pero conceptualmente, lo que sucede es que el hombre le proponía al pescador trabajar un montón de años para lograr hacer que lo mismo que ya estaba haciendo. Y obviamente, en la cabeza del empresario es, ok, no estás trabajando, en realidad sos medio vago, porque trabajás 1 hora, es como que sos conformista, ¿no? Pero en la cabeza del pescador, ¿cuál era? Bueno, trabajo 1 hora por día, Con eso soy feliz. y con eso soy feliz. Entonces, es el mismo concepto de lo que hablábamos recién. El éxito en sí está contextualizado y está definido y está programado en la cabeza de cada uno de nosotros. ¿Ah? Ni que hablar la explicación que dio ella, que estuvo espectacular y que la podemos fundamentar horas. Pero es así. Depende del contexto, depende del entorno, depende de lo que aprendí como éxito, depende de la realidad de cada uno de nosotros.